Muy buenos días. Les agradezco su participación en este webinar, que vamos a hablar precisamente sobre el factor de potencia y los productos Iskra. Nos lo va a compartir el ingeniero Jacinto Jiménez de Clueme y los dejo con ustedes. Muchas gracias por su participación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a platicar el día de hoy del tema de la corrección de factor de potencia y nos vamos a referenciar un poquito a la marca de Iskra, aunque tenemos otra marca que se llama KBR en la planta de Clumecom. Son empresas que nosotros estamos, o más bien marcas que nosotros estamos comercializando en México. Somos los representantes de las dos marcas. Y bueno, vamos a iniciar porque el tiempo es corto. Para poder entender el tema de factor de potencia, se tienen que entender tres conceptos que son básicos: potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Todos en casa, cuando nosotros estamos realizando algún trabajo en la cocina con algún equipo electrodoméstico, estamos hablando que estamos haciendo, pues, a lo mejor un licuado, la salsa. Nosotros conectamos nuestra clavija en el contacto, encendemos el interruptor y ahora sí que la licuadora empieza a trabajar. Esa energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Cuando nosotros conectamos nuestra lámpara, la conectamos a nuestro contacto, encendemos el switch, esa energía eléctrica se convierte en luz. Y así sucesivamente. A lo mejor hay otros términos de energía, como la química, la térmica. Y bueno, a la energía útil, a la parte que aprovechamos nosotros en casa, en el caso de la energía mecánica, en el caso de la luz, en el caso de la energía química o la lumínica, a esa energía se le llama potencia activa y su unidad de medida es el watt. ¿Sale? Pero resulta que cuando nosotros conectamos ese mismo motor de la licuadora, el de la lavadora, el del refrigerador, no sé si les ha tocado que luego tocan la carcasa del motor y está caliente. Y está caliente porque normalmente hay devanados de cobre que hacen que el motor, a través de los campos magnéticos, trabaje, y ahí se generan pérdidas. A esa energía, a esa pérdida se le llama potencia reactiva y su unidad de medición es el volt-ampere reactivo. Cuando excede de 1000 serían kilovolts-ampere reactivos. Y la suma de los dos sería la potencia aparente. Entonces, normalmente cuando nosotros adquirimos un transformador, lo pedimos en volamperes o kVA si es muy grande, ¿no? Porque no sabemos qué tanta energía activa y qué tanta energía reactiva va a tener. Entonces, aquí tengo otro ejercicio, una diapositiva para explicarles más sencillo esta aplicación del ejercicio de las potencias. Si se dan cuenta, el líquido amarillo sería la potencia activa, la energía útil, lo que nosotros aprovechamos. La espuma sería el desperdicio, la potencia reactiva, y la potencia aparente sería la suma de las dos. Actualmente hay un criterio que está aplicando código de red y también CFE ya. Clientes que están consumiendo arriba de 1000 kilowatts o de 1000 sí, kilowatts, o sea, un megawatt, tienen que estar a partir de enero del 2024 deberían de estar utilizando la energía al 95%. Se puede decir que tenían un factor de potencia de 0.95. Y si hay clientes que no estén utilizando esa energía de manera adecuada, están pagando ya multas, y multas muy grandes, ¿no? Porque son como empresas grandes. Me ha tocado ver ahorita recibos de 250, 400,000, 180,000, 300,000 pesos de multas por el bajo factor de potencia. Entonces es importante que ustedes sepan esto, que al aprovechar la energía también tenemos varios beneficios que vamos a platicar más adelante. También podemos definirle el factor de potencia como el desfasamiento de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente. Si se dan cuenta, espero que alcancen a ver la manita en la diapositiva que estoy presentando. La curva azul fuerte representa el voltaje y la curva azul clara representa a la corriente. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el motor de la lavadora, de la licuadora, se genera este efecto. Hay un retraso aquí como de 50 grados. A ese retraso se le llama desfasamiento. Pues al desfasamiento de la onda senoidal de voltaje con respecto a la corriente se le llama factor de potencia. Entonces también podemos definir factor de potencia como la potencia activa, que son los kilowatts, entre la potencia aparente, que son los kVA, y genera un ángulo de desfasamiento, y ese ángulo de desfasamiento le vamos a llamar factor de potencia. Entonces es bien importante que entendamos esto. Aquí tenemos tres diagramas vectoriales donde representan los tres tipos de carga que podemos tener en un circuito eléctrico. Aquí representa la flechita con la línea de color negro, el comportamiento de la onda senoidal de corriente con referente a la de voltaje. Cuando hay una carga resistiva, se dice
que el factor de potencia es 1. No hay ningún grado de desfasamiento, entonces aquí no existe problemas de este factor de potencia porque se está aprovechando de manera adecuada la energía. Nosotros queremos calor en un calefactor y toda esa energía eléctrica se está convirtiendo en calor, porque es el objetivo. ¿Sale? Aquí tenemos representando la carga inductiva que se genera un retraso de la onda senoidal de corriente con referente a la de voltaje. Y aquí en este punto estamos viendo cómo se comporta el factor de potencia. En este caso se dice que el factor de potencia es inductivo, porque hubo un retraso de la onda senoidal de corriente con respecto a la de voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El efecto contrario. En este caso, ahorita, como les decía hace rato, CFE está solicitando que el factor de potencia sea 0.95 para los clientes de arriba de 1000 kilowatts y para los demás clientes que están inferior a 0.9. En este caso, el de la carga capacitiva, la onda senoidal se eleva o crece, se adelanta, y con este efecto nosotros podemos hacer que la onda senoidal de corriente en una carga inductiva se contraponga, se corrija. Por eso existe el chance de poder corregir el factor de potencia a través de cargas capacitivas. ¿Sale? Entonces estamos hablando que para representar la energía de manera completa, tenemos, en el caso de un motor, las tres energías: la potencia activa, que se convierte en mecánica; el calentamiento, que tiene la potencia, los devanados de cobre, que sería el kilowatt ampere reactivos; y la suma de los dos, perdón, que sería la potencia aparente, lo que venimos explicando. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Pues corregir el factor de potencia a través de bancos de capacitores o capacitores, como lo vimos, que es el que adelanta la onda senoidal de corriente con respecto a la de voltaje. Cuando nosotros tenemos problemas de factor de potencia, ¿a qué es a lo que le pegamos? Primero, cuando nosotros tenemos el factor de potencia bajo, le pega al voltaje, el voltaje se cae, y es bien sencillo. Si nosotros hacemos la ley de Ohm, perdón, y sabemos que voltaje es a potencia entre corriente, y bajamos perdón, corriente es igual a potencia entre voltaje, y nosotros bajamos el voltaje en automático y el amperaje se sube. Y sabemos que si se sube el amperaje, pues los cables, el mismo motor, el contactor, el interruptor termomagnético y la trayectoria de toda la instalación del cable que alimenta ese motor va a crecer en corriente o en amperaje. Y vamos a tener pérdidas de energía por ese calentamiento. Pues es importante reconocer esta parte, que al momento que se cae el voltaje o disminuye el voltaje, el amperaje sube y genera más calentamientos, daños en los cables porque hay más calor, pérdida de la potencia del transformador porque genera más calor, y además de la multa que les estoy hablando. Entonces, son cosas que debemos cuidar. ¿Cuál sería nuestra propuesta? Ahorita nosotros estamos apoyando a Cotron junto con Clomecon. ¿Cómo podemos apoyarlos para corregir el factor de potencia, quitar esas multas y tener ahorros de energía? Pues lo ideal es que sería por cada carga, por cada motor se colocara un banco de capacitores, de manera ideal, pero la mayoría de las veces en la industria no se puede, porque hay muchos motores pequeños, chiquitos, medianos y grandes, y no sería ni para mantenimiento, que tendrían que darle mantenimiento a todos los motores, y además revisar todos los capacitores sería muy complicado. Pues este método no nos ayuda mucho, pero bueno, existen tres maneras de corregir el factor de potencia o métodos de compensación: individual, que es a través de motores directos; compensación en grupo; o compensación central. Estamos viendo, por ejemplo, aquí la compensación individual. Si nuestro arranque de nuestro motor es a través de un arrancador a tensión plena, como el que estamos viendo en la figura del medio, que es un contactor con un elevador de sobrecarga, un botón de arranque y uno de paro, la caja y las glándulas. Este es un arrancador a tensión plena que vendemos en Clomecom, y también Ecotrol lo vende. Y también tenemos la línea china de arrancadores a tensión plena, que es económica. Si nosotros estamos arrancando este motor y, como vemos, no tenemos electrónica, sí le podemos colocar el banco de capacitores a un costado. Y bueno, la fórmula es muy sencilla, inclusive yo le digo vulgarmente que es la fórmula del chicharronero. Este motor, divídalo entre 3. ¿Cuántos HPs tiene? 30, divídalo entre 3. Serían 10, entonces el banco de capacitores sería de 10 kVAR. Si el motor es de 75 HPs, en 220 volts o en 480, entonces se le puede colocar 75 entre 3, 25 kVAR en 440 o 220, dependiendo la carga como esté conectada. Entonces, es importante revisar que nosotros podemos corregir si el motor no está controlado por un arranque con electrónica, en este caso que es un arrancador a tensión plena. Se puede utilizar de manera directa el capacitor. Cuando el motor esté trabajando, que el contactor también energice al banco de capacitores. Cuando el motor se desconecte, también desenergice el banco de capacitores, que estén trabajando siempre en paralelo y igual, para que no tengamos problema de factor de potencia capacitivo. En este caso,
Trabaja la carga, trabaja el capacitor. Deja de trabajar la carga, deja de trabajar el capacitor. Ahora tenemos otro método de compensación individual que sería un arranque estrella. Estrella delta, si se dan cuenta, también son tres contactores, temporizador y contactos auxiliares en la parte frontal. No tenemos electrónica, entonces también es el mismo criterio. Podemos utilizar un banco de capacitores, un tercio de la carga, en este sistema. Existe otro método de arranque de motores que se llama tensión reducida con autotransformador. Es igual en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México. Tenemos, en el caso de la Ciudad de México, tenemos los alrededores muchos pozos donde están en la extracción de agua. Un favor, por ahí me están comentando que no pueden entrar algunas personas, no sé si les den acceso, creo que las dan en sala en espera, si las dejan entrar, por favor. Bueno, seguimos. Entonces, cuando utilizamos arranques de motores grandes a través de un sistema de autotransformadores, les digo que en la Ciudad de México se utiliza mucho a los alrededores porque hay pozos de extracción de agua, 150, 250 HPs, hasta 300 HPs motores grandes, utilizan este sistema de tensión reducida con autotransformador o el sistema de bombeo. Un motor lo jalan, el arrancador, uno lo utilizan para extraer el agua y el otro para surtirle a toda la colonia el suministro grande de agua para todos. Entonces, en este caso, también podemos utilizar, no hay electrónica, prácticamente son contactores y trae un temporizador muy pequeño y un autotransformador que es pura carga inductiva. Entonces, podemos utilizar nuestro arrancador, nuestro banco de capacitores directo para que no haya ningún problema, utilizando el mismo criterio que es un tercio de la capacidad. En el caso cuando nosotros utilizamos sistemas de arranque de motores con arrancadores suaves, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Normalmente, por ejemplo, aquí tenemos en la figura del centro un arrancador DC7, que es un arrancador a tensión reducida con arranque suave o con electrónica, un soft start. Ese arrancador suave normalmente trae, en este caso en el de Eaton, la línea DC7, trae un potenciómetro de arranque, un potenciómetro de paro y el tipo de torque del motor o la aplicación del motor. Normalmente serían 10 segundos, 11, 12 segundos para arrancar el motor, dependiendo la curva de arranque que nosotros hayamos elegido. Y también podemos elegir la curva de paro. En este caso, ese arrancador suave, si nosotros le programamos 10 segundos, por ejemplo, su electrónica interna nada más trabaja 10 segundos y cuando pasa de los 10 segundos, se convierte en un contactor completo normal. Entonces, si nosotros utilizamos un temporizador, o en el caso del DC7 ya trae un contacto que ya indica que ya está encendido, que conecte un contactor y conecte la carga capacitiva, lo podemos utilizar. Ya sería en este caso un banco de capacitores semiautomático, controlado con contactores, para que le dé chance que arranque el motor. Cuando ya esté trabajando a tensión plena, ese arrancador suave ya se convirtió en contactor y ya la electrónica no está trabajando. Entonces aquí la regla sería, trabaja la electrónica, no tiene que trabajar la carga capacitiva. Deja de trabajar la electrónica, ya se convierte en contactor, entonces sí puede trabajar la carga capacitiva. Utilizando el mismo criterio que vimos, el 30% de la carga. Si el motor fuera de 75 HPs, en 220, porque ya es un motor grande, podemos utilizar 25 kVAR, pero con contactores para que a la hora de que el motor ya esté trabajando a tensión plena, active la parte del capacitor, del banco de capacitores. Y bueno, aquí nosotros tenemos una restricción. Cuando se utilizan variadores de velocidad, nosotros ya conocemos la carga. Normalmente todos los variadores de velocidad, y entre más chinitos y coreanos sean, generan un armónicos bastante fuerte. Entonces aquí la regla que nosotros tomamos es no utilizar capacitores. Por lo menos no utilizar capacitores así solos. Porque si usted el variador de velocidad genera distorsiones armónicas grandes, el capacitor las hace todavía mucho más grandes. Entonces aquí es importante eso. Ya si en la planta o en la línea hay muchos variadores de velocidad, ahí sí yo les invitaría a que a través de Acotron, en este caso que estamos apoyándolo, nos hagan llegar ese requerimiento, esa necesidad, para que nosotros hagamos una revisión de factor de potencia y la distorsión armónica que hay, para darles la recomendación adecuada. ¿Sale? Entonces aquí la regla es, si ustedes tienen muchos variadores de velocidad en la planta, no coloquen capacitores, porque si su distorsión armónica ya la hizo grande el variador, pues el capacitor la va a multiplicar y van a dañar el mismo variador, o el capacitor se va a dañar. Si la vida útil del capacitor es de 150,000 horas, va a durar 1 o 2 años y bueno, van a estar compre y compre capacitores y les va a salir carísimo. Pues aquí esa es la recomendación, no utilicen cuando hay mucha electrónica, cuando hay mucha distorsión armónica que el variador de velocidad la genera, para que no se genere tanto problema con los capacitores. Bueno, vimos la compensación de corrección de factor de potencia individual. Ahorita la estamos viendo en grupo.
Por ejemplo, si nosotros tuviéramos si tuviéramos un centro de control de motores, como aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho motores. Ya normalmente nosotros les pedimos que nos den oportunidad de medir. Nosotros hacemos una revisión de factor de potencia y armónicos. Nos da una resultante, nos dice, bueno, aquí necesitas 200 kVrs, de acuerdo al comportamiento del factor de potencia en la línea, y la distorsión armónica de corriente y voltaje está bien. Entonces sí, ya le pedimos que instalen un banco de capacitores automático a un costado. Si la distorsión armónica de corriente no está bien, entonces pedimos que el banco de capacitores traiga reactores de rechazo. En este caso estamos viendo un banco de 125 kVrs. Perdón, es de 100 kVrs. Ahí tenemos el regulador, tenemos los 5 pasos, los 5 capacitores de la marca Iskra con el interruptor, contactores Iskra. Y bueno, nos puede salir económico este banco de capacitores por utilizar Iskra, ¿no? En este caso, les comentaba, también tenemos KVR, pero bueno, en este caso, cuando son bancos fijos y son automáticos sin reactores de rechazo, nosotros sí recomendamos utilizar la marca Iskra para que nos salga más barato. En el caso de la compensación central, normalmente hacemos la medición, este es en la subestación. Normalmente en la subestación hay un transformador que está bajando la energía de 23.000 a 440, de 23.000 a 220, y posteriormente en baja tensión ya llega un tablero de distribución donde hay un interruptor principal. Normalmente hay un interruptor electromagnético de 2.000, 3.000, 4.000 amperes. Hay veces que son más pequeños, pero bueno, lo normal sería 2.000, 3.000, 4.000 amperes. Y nosotros hacemos la medición en la parte de atrás. Sacamos el consumo de todas las cargas de ese transformador, y en base a ese consumo de toda esa carga, ya determinamos qué banco de capacitores es, ¿no? Si es uno chico, mediano, grande, si de reactores o sin reactores. En este caso estamos viendo el mismo banco de capacitores automático, en este caso de 5 pasos de 20 kVrs, controlados por el regulador de factor de potencia. Y como no trae armónicos, pues aquí no hay ningún problema, se puede colocar, porque también tenemos nuestra especificación para decir si puede utilizar reactores o no puede utilizar reactores, o más bien debe de utilizar reactores o no debe de utilizar reactores. Aquí les presento un cálculo rápido de factor de potencia, muy sencillito. Un motor de 30 HP lo tenemos que convertir a watts. Sabemos que un HP son 746 watts. Lo dividimos entre 1000 para que sean kilowatts, serían 22.38. Normalmente casi todos los motores de jaula de ardilla vienen con un factor de potencia de 0.8, 0.82. El factor de potencia deseado sería 98. A rato les explico cuál es la razón. Y bueno, aplicamos la fórmula. La fórmula sería kilovolt ampere reactivos es igual a kilowatts entre la diferencia de los dos ángulos del factor de potencia medido, que es 0.82, el factor de potencia deseado, que es 0.98. Entonces, si sacamos el coseno de -1 de 0.82, y luego sacamos el coseno de -1 de 0.98, y luego sacamos sus tangentes de cada uno, hacemos la resta, y la resultante sería 11.07. Como sé que se les va a complicar la parte de hacer las tangentes y los ángulos, ya existen tablas. Y miren, aquí tenemos 0.82 y lo vamos a llevar a 98, sería 0.49. Si alguien en casa me puede ayudar a multiplicar 22.38 por 0.49, que fue el factor, les va a dar un valor cercano a 11 kVrs o a 10.8, 10.9. Y con eso les demuestro que si hacemos el cálculo de un tercio, 30 entre 10, perdón, 30 entre 3 nos daría 10 kVrs. Con un banquito de 10 kVrs corregimos el factor de potencia del motor y ya no deberíamos de tener ningún problema. Bueno, sigue el caso de una planta, de una industria mediana o grande. En este caso, el cliente está comprando energía arriba de 1 millón de pesos de energía, 1.152.000 pesos. Su energía, su demanda intermedia es de 1.286 kilowatts, y está pagando una multa aproximadamente o estaba pagando una multa aproximadamente de 22.000 pesos, y traía un factor de potencia de 0.86. Entonces aquí resumo el consumo, son 1.285 sus kilowatts. Su factor de potencia medido por el equipo de medición de CFE, su promedio, es de 0.86, y el deseado sería de 0.98. Entonces, lo metemos otra vez a la fórmula, 0.86 contra 0.98, nos regresamos a la tablita de 0.86 a 0.98 serían 0.39, y si multiplicamos 0.39 por 1.285, si alguien me ayuda en casa, se va a dar cuenta que son casi 500 kVrs. Entonces, en esa planta, en ese lugar, en esta planta, que fue un ejercicio y un caso de éxito para Clemecom, en la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, cerca del Distrito Federal, que se llama Producciones RHI, pues se corrigió el factor de potencia, necesitaban 500 kVrs, como lo vimos. Luego la segunda pregunta es, ¿y cómo voy a conectar la carga? ¿Dónde voy a conectar los 500 kVrs? Pues tuvimos que hacer un sondeo, una revisión. Nos dimos cuenta que tenía dos transformadores de 1.500 kVA cada uno de ellos. Nos checamos que en el transformador número 1 tenía 700 kilowatts,
un factor de potencia medido de 0.82 y queríamos llevarlo a 0.98. Si nosotros aplicamos la misma fórmula de 0.82 a 98 y teníamos 700 kVR, resultó que necesitaba 346 kilovolt reactivos. Entonces aquí nosotros le dijimos al cliente, te sugerimos colocar un banco de 400 kVR. Y en el transformador 2, él tenía 580 kilowatts, un factor de potencia de 0.92, o sea, aquí el factor de potencia estaba mucho mejor. Y aquí en el cálculo nos dio 130 kVR. Entonces aquí nosotros le dijimos al cliente, ¿sabes qué? Coloca un banco de 175 kVR en 480. Y como en este caso, en este ejercicio, el cliente traía armónicos, pues ya los dos bancos se fueron con reactores de rechazo al 7%. Dos bancos, uno de 400 y uno de 175. Le insertamos o le colocamos o le instalamos 575 kVR en la instalación para corregirlo. El cliente traía una multa de 22,000 pesos y al corregirla, 98 en este caso, también tiene bonificaciones. Entonces ahorita con las multas están tan altas que, híjole, hasta dan miedo porque algunos están pagando bastante dinero de multas y un dineral desperdiciado. Pues ahorita nosotros podemos ayudarles a esta revisión así como lo hicimos en este caso. Aquí está un resumen rápido y sencillito, pero ya en campo es otra cosa, ¿no? Hay que llevar el equipo de medición, checar los transformadores, hacer sus cálculos para darles una propuesta lo más precisa que sea posible. Entonces, tenemos capacitores de la marca Iskra, como les mencionaba. El objetivo de esta plática es ver esta línea es una marca de Eslovenia, se llama Iskra. Ellos se dedican a fabricar bancos de capacitores. Tienen la aprobación SUEL, es algo bien importante. Si ustedes están buscando mandar algún proyecto, algún banco de capacitores a cualquier parte del mundo, a Estados Unidos, Canadá, y les piden certificación SUL, este capacitor tiene certificación UL y con normas también cumple con normas IS. Tenemos diferentes tamaños en stock. Tenemos tamaños de 10 hasta 30 kVR en 525, de 5 de 15 kVR en 240 volts, para que puedan hacer sus arreglos de bancos fijos o bancos automáticos, o inclusive si gusta nosotros podemos ofrecerles ya el banco armado de los dos, en los dos casos, el automático o el fijo, con y sin interruptores termomagnéticos, para que puedan ustedes corregir el factor de potencia en la planta. Algo ventajoso de esta línea de la marca Iskra, que trae 150,000 horas de vida útil, a 55 grados. Y bueno, si se dan cuenta, en la parte de abajo trae su tornillo que es un M12 para que puedan hacer el montaje de manera correcta. En la parte superior trae una resistencia de descarga, este sería el tornillo. Trae su resistencia de descarga. Normalmente los capacitores almacenan energía. Y este capacitor internamente trae un fusible de ruptura brusca. En caso de que haya una sobrecorriente o una sobretensión muy alta, se rompe y nada más se abomba. No explota como otras marcas. Entonces es bien importante saber esto. Es un bote cilíndrico de aluminio. Internamente son dos capas de propileno metalizado y trae una resina epóxica que el fabricante es su especialidad. Es un sistema, nosotros nada más manejamos capacitores, en este caso trifásicos, o los que tenemos en stock son trifásicos y en baja tensión para la corrección de factor de potencia. Estamos trabajando en México en 220, 440, 480 y son los voltajes que manejamos normalmente en stock. Sabemos que la marca Iskra maneja muchos más capacitores, monofásicos, bifásicos, inclusive hasta de media tensión, pero nosotros nos estamos enfocando nada más en la parte de baja tensión. Aquí les puedo mostrar nuestro stock. Tenemos botes de 10, 15 kVR, 20, 25, 30 en 525 volts o 480 y botes de 5, 10, 15 kVR en 220 volts. También dentro de la línea de baja tensión maneja Iskra contactores para cargas capacitivas. Puede ser 75 hasta 100 kVR, que casi nosotros no acostumbramos, pero si alguien de ustedes los prefiere, tenemos de 25, 50, 75, 100 kVR con bobinas de trabajo en 120 y 220 volts. Tenemos algunos interruptores termomagnéticos, también para proteger los bancos de capacitores. Los capacitores que ya vimos, 5, 10, 15 kVR en 220, 10, 15, 20, 25, 30 kVR en 480, que al final de cuentas aportan 525 volts. Y bueno, es importante mencionarle que contamos con ese equipo, es económico. Entonces, los que tengan la oportunidad o los que quieran presentar al mercado algo económico, lo podemos hacer con la marca Iskra. Tenemos el contactor para cargas capacitivas. Les comentaba de hasta 100 kVR en 480 volts, en 220 sería la mitad, con certificaciones UL. Bueno, aquí se ve cómo se van controlando en el caso del banco de 100 kVR que les mencionaba. Tenemos sus 5 pasos de 20 kVR, 5 contactores, K1, K2, K3, K4 y K5.
que va insertando, va regulando el factor de potencia de acuerdo a la medición del regulador y la instrucción de él para quitar o poner cargas capacitivas. Capacitores de 25, de 50 lo tenemos en stock y posteriormente vamos a tener 75 y 100 kVA. Interruptores hasta 1250 de 3 y de 4 polos, aunque los de solamente estamos manejando en stock de 3 polos, los de 4 polos se irían a tiempo de entrega, pero sí los podemos traer con capacidades interruptivas de 35, 50 y 85 kiloamperes en voltajes de 440 volts. Se puede colocar contactos auxiliares, mecanismos giratorios, pero bueno, en este caso la aplicación para los bancos de capacitores solamente sería el interruptor termomagnético. Algunos modelos que tenemos en stock de 50, 100, 160, 400, 80 y 100 amperes. Aquí les estoy mostrando los bancos fijos. Tenemos la línea de un solo bote, que le llamamos el tamaño 1, un capacitor con un interruptor termomagnético y el gabinete que viene con su tejadillo de escurrimiento, lo protege. Se puede también utilizar a la intemperie. Normalmente nosotros ya les damos los accesorios para montaje en pared, o se puede montar en piso. Trae su sistema de ventilación. Y bueno, normalmente también tenemos el gabinete, tenemos el interruptor y el capacitor de manera individual. Cuando ustedes lo solicitan, lo tenemos que integrar. Por eso el tiempo de entrega de de estos bancos de capacitores es de 2 o 3 días. Ya si nos piden 20, 30, a lo mejor nos vamos a tardar 1 o 2 semanas. O dependiendo si se excede con el material, pues tendremos que darles un poquito más de tiempo de entrega. Les mandamos las glándulas de conexión, la bolsita con el montaje para puerta. En este caso estamos viendo el tamaño 2 de 2 botes con su protección de interruptor termomagnético, y tenemos también el tamaño 4, donde puede tener 3 o 4 botes, dependiendo la capacidad que ustedes quieran. Los manejamos en 220 volts y 480, y les comento, todo el material lo tenemos suelto, nos tardamos de 2 a 3 días en hacer la integración y se las podemos ofertar. El banco de capacitores normalmente también está suelto. Ahí, si son pequeños, tardamos 2, 3 semanas. Si nos agarran con un poco de trabajo, igual hasta en una semana se los podemos armar, pero normalmente son 2, 3 semanas. Ya entre más grandes son, tardamos un poquito más. Cuando son los bancos con reactores de rechazo, nos tardamos de 4 a 6 semanas, 8 a 10, y ya si son muy grandes, 12, 14 semanas. También a veces influye un poco el material, ¿no? Si tenemos todo el material de entrega inmediata, pues se acorta un poco el tiempo de entrega. Si nos agarran con poco trabajo, también se recorta el tiempo de entrega. Pero más o menos son los promedios de tiempo de entrega que utilizamos para los bancos de capacitores. Pues les decía, algo bien importante que ahorita me entra muy bien a esta plática es la publicación del 31 de diciembre del 2021, que decía que todas las empresas, todos los centros de carga que estén consumiendo arriba de 1000 kilowatts en alta y media tensión, tienen la obligación de levantar el factor de potencia del punto 95, y ese dio 2 años de holgura. ¿Qué quiere decir de eso? Que salió el 31 de diciembre del 2021, 2022 los dejaron descansar, 2023 los dejaron descansar, pero ya a partir de enero de este año empezaron el rigor de que el que no cumpliera con el punto 95. Hay una carta expedida de la Comisión Reguladora de Energía hacia CFE, donde le da la facultad de cobrar las multas a quien no cumpla con el factor de potencia del punto 95. Y también dentro del código de red hay un apartado que dice que el 8 de abril del 2026 se tiene que levantar el factor de potencia a punto 95, o a 97, perdón. Pues quiere decir que ya todos los clientes ya deberían de estar ahorita arriba de 95, y el 8 de abril el 9 de abril del 2026 a punto 98 para que no tuvieran multas o no tengan multas. Les comento, en mi experiencia personal en Clomecom, ya estoy recibiendo recibos con multas de 400, 450, 240, 180,000, 250,000 pesos mensuales. Entonces, imagínense, pónganse en el lado del cliente que tiene que pagar 250,000 pesos mensuales. Por 12 son 3 millones de pesos de energía de multas. Tirar el dinero por una multa, pues es bastante malo para la industria. Entonces, ahorita nosotros tenemos que ayudarle a ellos a corregir esta parte del factor de potencia, darles la solución y evitar esas multas. Entonces, es importante que nos pongamos a trabajar en esta parte para corregirla y ayudar y tener nosotros más ventas. Entonces, tenemos equipos de baja tensión de la línea Iskra, la parte industrial, la parte residencial. Ya les mostré lo que nosotros les podemos ofrecer de manera individual: los interruptores, los contactores, los capacitores, la solución en los bancos automáticos. Y bueno, le damos las gracias al ingeniero Enrique Preciado y al grupo de Acotrón por dejarnos participar el día de hoy. En la próxima semana va a haber otra plática que les vamos a ofertar, que es de la botonería. Hola, espero que estén bien y estén pasándola bien. Yo soy el ingeniero Jacinto Jiménez, gerente de ventas de la empresa Clomecom, donde celebraremos una plática de la botonería M22 y M30 de la línea Intermuller junto con Acotrón, donde platicaremos características técnicas y ventajas que tiene esta botonería. Los esperamos. Bueno, entonces
La próxima semana también nos toca la plática de botonería. Están cordialmente invitados. Vamos a platicar, por ejemplo, que tiene certificaciones UL, que la misma botonería de 30, todos los accesorios de la línea M30 de 30 milímetros o 3 centímetros caben en la línea de 22 milímetros. Y bueno, varias consideraciones técnicas que vamos a platicar la próxima semana. Les agradecemos su participación y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Que tengan buen día y muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana.